En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro de Esdras, capítulos 3 y 4. Los israelitas ya estaban en sus ciudades, cuando al llegar el 7º mes, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos, se juntaron para reconstruir el altar del Dios de Israel y ofrecer en él holocaustos, tal como está escrito en la ley de Moisés, el hombre de Dios. A pesar del miedo a los paganos, se reconstruyó el altar en el mismo lugar y se ofrecieron en él holocaustos en honor de Yahvé. El holocausto de la mañana y el de la tarde se celebró la fiesta de los tabernáculos, tal como está escrito, con el número de holocaustos determinados para cada día. Luego, además del holocausto perpetuo, se ofrecieron los que estaban previstos para los sábados, las lunas nuevas y todas las fiestas en honor de Yahvé. Se ofrecieron también los holocaustos que cada uno, con toda libertad, quería ofrecer a Yahvé. Se comenzó a ofrecer el holocausto a Yahvé el primer día del 7º mes, cuando aún no se habían puesto los cimientos del santuario de Yahvé. Dieron dinero a los que trabajaban la piedra y a los carpinteros, víveres, bebidas y aceite a la gente de Sidón y de Tiro, para que trajesen madera de cedro. Debían transportarla por mar desde el Líbano hasta Jafo, según la autorización dada por Ciro, rey de Persia. Al 2.º año de su llegada al templo del Dios en Jerusalén, el 2.º mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, sus demás hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían regresado del cautiverio a Jerusalén, comenzaron la obra. Encargaron a los levitas de 20 años para arriba que dirigieran la obra del templo de Yahvé. Josué, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, los hijos de Yodavías, se hicieron todos cargo de la dirección de los que trabajaban en el templo de Dios. Cuando los obreros pusieron los cimientos del templo de Yahvé, se presentaron los sacerdotes revestidos de túnicas con sus trompetas, los levitas hijos de Asaf con sus címbalos para celebrar a Yahvé, tal como lo había ordenado David, rey de Israel. Entonaron este canto para alabar y celebrar a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno, es su amor para con Israel. Todo el pueblo lanzaba grandes aclamaciones y daba gracias a Yahvé, porque se había puesto los cimientos del templo de Yahvé. Muchas personas de edad, sacerdotes y levitas, jefes de familia que habían conocido el primer templo, lloraban abundantemente mientras se ponían ante su vista los cimientos, pero muchos otros dejaban escapar sus alegres exclamaciones. No se podía distinguir entre el ruido de las aclamaciones alegres y el del llanto del pueblo. Eran tales las aclamaciones que se podía oír desde lejos.
Los adversarios de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del cautiverio estaban construyendo un templo a Yahvé, Dios de Israel. Fueron pues a ver a Zorobabel y a los jefes de familia y les dijeron: Vamos a construirlo junto con ustedes, pues al igual que ustedes invocamos a su Dios y le ofrecemos sacrificios desde la época de Asarjadón, rey de Asiria, quien nos desterró para acá. Zorobabel, Josué y los demás jefes de familia de Israel les respondieron: No tenemos que construir junto con ustedes un templo para nuestro Dios. Nosotros solos construiremos para Yahvé, Dios de Israel, tal como nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. La gente del país trató entonces de desanimar al pueblo de Judá y de amenazarlo para impedirle que construyera, y mientras estuvo Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, pagaron a unos consejeros para que hicieran fracasar el proyecto del pueblo de Judá. Al comienzo del reinado de Jerjes, mandaron cartas para acusar a los habitantes de Judá y de Jerusalén. En tiempos de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel y sus demás colegas, le escribieron a Artajerjes, rey de Persia, para acusarlos de nuevo. El texto del documento está escrito en arameo, pero lo habían traducido. Luego, el gobernador Rehum y el secretario Simsai escribieron una carta en contra de Jerusalén, destinada al rey Artajerjes. El gobernador Rehum, el secretario Simsai y todos sus demás colegas, los jueces y los embajadores, los funcionarios de Persia, la gente de Uruk, de Babilonia y de Susa, es decir, los elamitas, y los demás pueblos que el gran y célebre Asurbanipal desterró e instaló en las ciudades de Samaria y en las de la provincia que está más allá del Éufrates, escribieron esto. Esta es la copia de la carta que mandaron. Al rey Artajerjes, tus servidores, los hombres que están más allá del río. Debes saber el rey que los judíos que se vinieron de tu lado hasta nosotros llegaron a Jerusalén, reconstruyeron esa ciudad rebelde y malvada, están levantando de nuevo las murallas y reparando sus cimientos, pero ha de saber el rey que si llegan a reconstruir la ciudad y levantan nuevamente sus murallas, no pagarán más tributos, impuestos ni peajes, y por último, los reyes saldrán perdiendo. Como nosotros comemos la sal del palacio real, no podemos aguantar viendo el daño que se le hará al rey. Es por eso que enviamos esta información al rey, que se averigüe en los libros en que están guardadas las memorias de tus padres. Allí, en el libro de las memorias, descubrirás y te enterarás que esa ciudad es rebelde y que ha provocado perjuicio a los reyes y a las provincias, y que en los tiempos antiguos nacieron allí muchas revueltas. A eso se debe que haya sido destruida. Le hacemos saber al rey que si esa ciudad es reconstruida, si son levantadas de nuevo sus murallas, ya no tendrá más territorios a este lado del río. El rey les mandó esta respuesta: al gobernador Rehum, al secretario Simsai y a los otros colegas suyos que viven en Samaria y en la región más allá del río, salud. La carta que me enviaron ha sido leída delante de mí punto por punto. Se han hecho averiguaciones por orden mía y se ha comprobado que desde tiempos antiguos esa ciudad se ha alzado contra los reyes. Se han visto allí rebeliones y revueltas. Poderosos reyes reinaron en Jerusalén, en la provincia más allá del río,
a los que se les pagaba tributo, impuestos y peaje. Por eso, ordenen que se detenga el trabajo de esa gente. Esa ciudad no debe ser reconstruida hasta una nueva orden de mi parte. No descuiden nada en este asunto, no sea que el mal siga en aumento con perjuicio para los reyes. Se leyó la copia de la carta del rey Artajerjes delante de Rehum, el secretario Simsai y de sus colegas. Apenas se terminó la lectura, salieron para Jerusalén y obligaron a los judíos, por medio de la fuerza y de la violencia, a parar los trabajos. Así fue como se suspendieron los trabajos del templo de Dios en Jerusalén, y así se siguió hasta el 2.º año del reinado de Darío, rey de Persia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Proverbios, capítulo 13. Un hijo sabio atiende los consejos de su padre. El burlón no toma en cuenta los reproches. Cada cual comerá del fruto de sus obras. La felicidad será para el justo, la violencia para el impío. El que vigila sus palabras tendrá larga vida. El que habla sin parar se perjudicará. Si uno se queda en el deseo, no pasa nada. Son los activos los que engordan. El hombre bueno siente horror por la mentira, el malvado tira mugre y calumnia. La rectitud protege al hombre recto, la maldad lleva al malvado a su perdición. Uno aparenta ser rico, pero nada tiene, otro ser pobre y tiene grandes bienes. El rico paga el rescate que lo salva, pero el pobre no se siente amenazado. La luz de los justos brilla, mientras que la lámpara de los malos se apaga. La arrogancia solo produce peleas, la sabiduría está en escuchar. La fortuna que se adquiere de repente no dura, el que administra a su ritmo la aumenta. La esperanza diferida desanima, el deseo satisfecho es un árbol de vida. El que menosprecia las advertencias saldrá perdiendo, el que observa los mandamientos será recompensado. La enseñanza del sabio es fuente de vida, permite escapar de los lazos de la muerte. El que actúa con sensatez será apreciado, el camino de los traidores no lleva a ninguna parte. El hombre prudente actúa a sabiendas, el tonto demuestra al instante su locura. Un mensajero mentiroso prepara una desgracia, un mensajero fiel da la ayuda. Miseria y vergüenza para el que rechaza los consejos, el que hace caso a la represión será estimado. Es agradable tener lo que uno desea, los tontos no renunciarán al mal. El que anda con sabios se hace sabio, el que frecuenta a los insensatos se pervierte. La mala suerte persigue a los pecadores, la felicidad vendrá a recompensar a los justos. Los buenos dejan a sus hijos y nietos su herencia, la fortuna de los pecadores está reservada al justo. El campo que trabaja el pobre lo alimenta, mientras otros perecen por falta de justicia. No usar el chicote es no amar al hijo. El que lo ama no demora en corregirlo. El justo come y calma su apetito. El estómago de los malos grita de hambre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.